Lo que vives te transforma. Lo que hablamos nos une. Bienvenidas a Anatomía del Fracaso. Hola, bienvenidos a Anatomía del Fracaso. Hoy tenemos a Roberta aquí con nosotros. Bienvenida, Roberta. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas. Roberta es una mujer que dice lo que muchos piensan, pero no se atreven. Hace de la confrontación un acto de cuidado. Le encanta escribir cartas, cocinar y hacer referencia a sus gustos de señora. Le invitamos para hablar de su historia y de cómo es sostener una voz auténtica en un mundo que premia al personaje más que a la persona. Y vamos a empezar leyendo su CV del fracaso. Nombre: Roberta Woodworth. Edad: 29 años. Ciudad de origen: Ciudad de México. Profesión: mercadóloga, estratega digital, escritora, filósofa y podcaster. En 2016 no sabía escoger a la gente que quería cerca. Se mostraba vulnerable frente a todo el mundo y esa apertura le costó heridas profundas. En 2023 renunció a su trabajo para dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido. Dejó el sueldo fijo por apostarle a su voz sin garantías. En 2024 escogió mal a su equipo de trabajo, una confirmación más de que crear proyectos con voz auténtica es tan importante como escoger con quién construirlos. Vivía preocupada por el deber ser, no se ponía como prioridad, se achicaba para caber en espacios que no eran para ella y buscaba aprobación externa. Bueno, vamos a empezar con lo primero que me compartiste. En 2016 decías que no sabías escoger a tu gente. ¿Qué tipo de relaciones crees que dejabas entrar a tu vida en ese momento? Y Creo que me iría a lo mejor un poco antes a las que decíamos que no tenían fecha. Ajá. Yo no fui muy ordenada con mi CV, debo admitir. Porque yo siento que todo, digo, obviamente, primaria, secundaria, prepa, no puedes decir que ya sabes quién eres, ¿no? Pero creo que es una época, obviamente, muy vulnerable para todos y que no somos conscientes del gran peso que tiene el mundo externo, los otros, el otro, el ello en nuestra vida. Y ahorita en retrospectiva lo veo como que fue una etapa súper complicada para mí, creo que lo es para todos, porque no sentía que encajara, porque tenía como muchos intereses y es una época en la que como que te empujan a que definas a qué te quieres dedicar y qué quieres hacer, y yo quería hacer mucho, y cuando haces mucho a veces incomodas, o cuando desde chica quieres probar muchas cosas a veces incomodas, y cuando la gente sobre todo no te puede etiquetar o definir. Entonces yo siento que había muchas cosas que yo quería explorar, por ejemplo, mi amor por la moda, que pues fue sinónimo de bullying muchos años, ¿sabes? O sea, me vestía de cierta forma y entonces la gente me molestaba, ¿no? Y quería escribir y entonces quería escribir poesía, y seguramente los primeros poemas deben de haber sido cursis y un poco cutres, pero era algo que quería hacer, y el mundo a tu alrededor en esa época creo que gana mucha satisfacción como al burlarse de las diferencias de la gente, ¿no? Entonces, creo que si pienso, no necesariamente en un fracaso, pero sí lo veo en retrospectiva como en esa vulnerabilidad. Digo, ¿cuántas veces dejé de hacer cosas, dejé de ponerme lo que me quería poner, dejé de escribir lo que quería escribir, dejé de alzar la voz o compartir un punto de vista porque era sinónimo de que alguien hiciera un comentario que obviamente te derrumba en un momento de tu vida donde tu universo es de este tamaño? Claro. O sea, es el universo de 20 personas en tu salón con las que compartes 6 horas al día, ¿no? Entonces, creo que poniendo eso como base, si hablamos del 2016, que estoy pensando que me estoy graduando de prepa, ahí es donde pienso mucho como que yo de prepa a la universidad como que me destapo. O sea, en cuanto a mí misma, ¿sabes? O sea, llego a un espacio nuevo y me encantaba arreglarme para la universidad y me arreglaba, y al final si a alguien no le gustaba, como que empecé a desarrollar esa conciencia de decir, bueno, ¿y quiénes son los otros? Claro. ¿Qué es el ello? ¿Y por qué le debo reverencia a lo que hay alrededor? ¿Sabes? Entonces yo tomo ese punto de mi vida como una inflexión muy fuerte, en la que yo entro a la universidad y digo, a ver, yo voy a ser yo.
Y si hoy quiero tocar el violín, pero mañana quiero tocar la batería, pero mañana quiero tomar un curso de moda, luego escribir y luego simple y sencillamente no hacer nada más, porque siempre fui esa niña que tenía como proyectos extras, Ujú, alternos, está bien, pero es que quiero yo. claro. Y creo que tardamos mucho tiempo como seres humanos en preguntarnos qué quiero yo, Ujú, quién soy yo, qué significa para mí, no qué significa para los otros, qué expectativas voy a cumplir, o a quién voy a decepcionar, o quién se va a incomodar, o ¿me ujú, explico? Y te pongo un ejemplo como muy como simple ujú. que pongo siempre, o sea, yo mido como 1,80 y me encanta usar tacones. Y no sabes la cantidad de gente que me decía como, si usas tacones, nadie va a querer salir contigo porque Ajá, vas a ser más alta. Es que impones, es que porque vienes tan arreglada, es que es algo muy tonto, pero es un poco como que la gente, ok, pero tú, ¿por qué me lo estás diciendo? claro. Porque te incomodo, o sea, yo te incomodo, te incomoda cómo me he visto, cómo me veo, voltearme a ver así, o sea, Ujú. ¿qué pasa? Ya sabes, de Sí. que, ¿por qué sentimos la necesidad de opinar? Entonces, como que yo empiezo a cuestionar mucho eso a mi alrededor y ahorita que hablabas de la confrontación, yo como que empiezo a reunir el coraje de voltear y decirle a la gente, ok, pero ¿por qué me lo estás diciendo? Ujú. A partir de ahí. A partir de ahí. O sea, Okey. cosas así como, ay, tus pantalones, yo no me los pondría, pero están padres. Y yo, ay, ¿y quién te preguntó? Ya sabes, suena, sé que mucha gente me va a escuchar y va a decir, güey, qué soberbia. Ujú. Pero para mí, o sea, lo que a mí me costaba casi, casi practicar en el espejo, ya sabes, Sí, sí. llegar a algún lugar y ver que la gente te ve o que hay cierto recelo o que das un punto de vista y la gente lo toma mal y luego aguantar esos comentarios, como que, no sé, yo sentía en algún punto que no me debía de quedar callada porque creo que la vida, mi papá falleció cuando yo tenía 10 y creo que a mí me movió mucho el concepto de pues, de vida, ¿no? O Ujú, sea, la vida se acaba así, ujú, rápido. Y pensar en todas las cosas que mucha gente mayor piensa que debería de haber hecho y que no hizo por ese deber ser, mm. híjole, a mí me mete en un trip existencial horrible. Entonces yo prefiero hacer y confrontar y decir y tratar como de ser muy fiel a mis principios, sobre todo, no Ujú, necesariamente a mis puntos de vista, creo que un sabio cambia de opinión, pero sí a mis valores, sí a ujú, mis principios, sí a mis metas, porque me las debo a mí, ¿sabes? ujú. Y empezaste también a darte cuenta que si confrontabas no pasaba nada, supongo, ¿no? Pues no, confrontar tiene un precio, o Ujú, sea, la autenticidad tiene un precio, creo ujú, que eso es importante. Creo que en muchos speeches motivacionales te dicen como, sé tú, ujú, este, no seas uno más del montón, ¿no? ujú, Es súper difícil salirte del status ujú, quo, porque o sea, es incómodo para ti, es incómodo para los otros, no mucha gente te va a apoyar necesariamente, ¿no? ujú, Entonces, yo entendí, sí, desde, pues, no sé, hace casi 10 años que venía con un precio, pero ese precio o sea, es equivalente a, ¿lo pago o me sacrifico yo? ujú, Y yo ya no estaba dispuesta a ponerme a mí en la línea, ujú, ¿sabes? O sea, mi autenticidad no es el precio que alguien, o sea, va a pagar por su comodidad. ujú, Entonces, yo creo que eso fue para mí como lo más importante. Entonces, si lo veo en retrospectiva, pues no puedo decir, ay, tener 15 y no saber quién eres es un fracaso, pero más bien como que ser consciente de que no tenía las herramientas ujú. me llevó a desarrollarlas de alguna forma. ¿Y dirías que a partir de ese punto empezaste a encontrar otro tipo de gente? Sí, 100%. O sea, creo que la universidad es un lugar, bueno, a mí me encantó, es un lugar padrísimo, donde sí, a lo mejor empiezas a dar tus puntos de vista y de pronto empiezas gente que ve la vida un poco como tú, ¿no? Y te das Ujú, cuenta de que chance el que estaba mal no eras tú. claro. Y sí, sí, 100% empecé como a empatizar con otras personas, a conectar con otras personas y sí. Oye, y después, bueno, ¿cómo llegas al mundo de la mercadotecnia? ¿Qué te atraía? Sé que te gustaba mucho la moda. Pues siempre me ha gustado mucho escribir, o sea, desde chiquita escribía y escribía historias, Okey. ¿no? Entonces,
pero también me gusta la moda y entonces pensaba, ¿qué junta esos dos mundos? Ujú, En algún momento tenía 16 cuando empecé como mi carrera en el mundo editorial. Tenía una columna en Grupo Expansión, ujú, en la revista Life and Style, y luego estuve escribiendo para él y así. Em, pero me gustaba no nada más, a lo mejor, o sea, hacer artículos, ¿no? Documentar de alguna forma, ujú. sino también me gustaban las historias que había detrás de. Okey. O sea, hay marcas que te parecen atractivas porque hay una historia y no Mm, necesariamente por la cosa, ¿sabes? ujú, Sino por todo lo que representa o la creatividad que hay detrás o ujú, cosas así. Y como que dije, creo que me gustaría ser una de esas personas que crea el sueño detrás de esto que me parece hermoso, porque ujú, son cosas bonitas, esos ujú. son, ¿no? Sí, Y así es como llego a la mercadotecnia, que al final es okey. algo aplicable para muchas cosas, ¿no? Quieres compartir una idea, tienes que empaquetarla de la forma correcta para que la gente la entienda, ¿no? Ujú, Quieres vender un producto, tienes que empaquetarlo de la forma correcta para que sea diferente, ujú. ¿no? Entonces, ¿Y dirías que ahí encontraste un espacio para todas estas cualidades y todas estas, diferentes cosas que te atraían, que querías hacer, que a lo mejor en la escuela te encasillaban con, ujú. okey, literatura, ¿no? O no sé. Sí, justo, 100%. O sea, creo que es un espacio en el que hasta esta parte como de ser muy objetivo y muy puntual, muchas veces en la mercadotecnia no es lo que la marca desea o lo que tú Mm, como persona en ese equipo deseas, sino a ver cuál es la percepción de la persona allá afuera. ujú, Así pura y duramente cuál es el hecho, ¿no? Creo que en ese momento de la vida yo me vuelvo como muy pragmática y te digo, hay muchas como creencias que traía de la vida que pues el trabajo a veces te cambia una perspectiva, pues vas creciendo, ¿no? Y por ejemplo, ujú, es esa particularidad de fíjate en los hechos, no es nada más en el trabajo, también es en las relaciones, ¿no? ujú, Es que me dijo que me ama, pero no me habla. Güey, ¿cuál es el hecho? Ya sabes, no ujú, está. Es que es mi súper amiga, pero de pronto me hace comentarios súper criticones. Ese es el hecho. ujú. Entonces yo empiezo a ver mi vida muy factual desde ahí. Okey. Y eso es lo que digo, hoy trato como de compartir. Y después sales de ese mundo para, tener un proyecto personal. Ujú. ¿Cómo se dio esa transición? Pues estando en la universidad, te digo que me encantaba escribir, siento que pasas por muchas catarsis personales, ¿no? O Sí. sea, los primeros novios, los primeros grupitos de amigas, te dejas de llevar con los de la prepa, ya sabes, o sea, Ujú, pasan como muchas cosas y yo empiezo a escribir sobre esos procesos, como cómo los estoy llevando, como que la escritura se vuelve terapéutica hasta cierto ujú. punto, es mi forma como de procesar y empiezo a escribir poesía Okey. un día con un corazón roto. Empiezo a escribir poesía y la verdad es que se siente muy liberador, pero hay un punto en el que como que un poema no puede, pues, Englobar. englobar todo Ujú. lo que sientes, ¿no? Y en una clase nos dijeron como, oigan, pues el proyecto es lanzar algo, ¿no? Audiovisual, o sea, puede ser un podcast, puede Mm, ser un canal de YouTube, puede ser blogs, o sea, y yo dije, un podcast, porque para empezar yo no quería salir a cámara. O sea, ahora tengo un video podcast. Este, y entonces empecé a grabar en la universidad, grabé 2 episodios y después empezó la pandemia. Entonces nos dijeron que podíamos, o sea, dejar el proyecto. ujú, Y yo, pues no lo dejé, como que lo sentía catártico, lo ujú. sentía, pues, este espacio vulnerable, como no veía a nadie y nadie me Claro. veía, podía decir lo que sentía. Y entonces yo lo tomé, te digo, como esta forma de empezar a procesar como el mundo a mi alrededor, y ya no lo solté nunca, Llevas 5 años. literal. Y después de ahí migraste también a crear contenido en redes, ¿no? Sí. ¿Qué dudas empezaron a aparecer? Porque, pues, supongo que es algo que no estaba en tus planes y Sí, yo creo que viví negada mucho tiempo de eso, o sea, yo salgo de la universidad y empiezo a trabajar, ujú, este, estuve en un equipo de estrategia digital de una empresa transnacional que estaba basada en Londres, entonces, pues, yo viajaba mucho para allá y así, como que yo empiezo en redes un poco por
hablar de los episodios que estaba subiendo del podcast, ¿no? Entonces, esta semana hablé de esto y esta es mi reflexión del día y como que la compartía. Y pues empezó a generar como que tracción, ¿no? De hecho, me acuerdo que yo soy cero buena editando y un día estaba en Instagram y quería editar algo y no podía y bajé TikTok porque decían que era más fácil y ahí lo edité y como que se subió por default y alguien me escribió de que, oye, está súper viral tu video. Y yo, ¿qué video? O sea, yo ya ni me había vuelto a meter, ¿sabes? Y así empezó un poco como el compartir lo que sentía, que en ese momento la gente me decía como se siente muy esperanzador dentro de lo que estamos viviendo, que era la pandemia. Claro. Porque siento que la pandemia fue un momento súper confrontativo para la salud mental y para, pues a todos nos confrontó un poco con la mortalidad, ¿no? O sea, como que parecía otra vez que la vida se podía acabar muy fácil y mucha gente decía, es que no he hecho todo lo que quiero hacer, no he viajado, no. Entonces, bueno, pasa eso, pero yo en el Inter estoy trabajando y yo como que decía, no quiero soltar mi trabajo, algo en lo que aparte era buena, em, por ahora sí que depender, híjole, suena controversial esto, pero como de los likes y de todo eso. Entonces yo nunca dejé de trabajar. O sea, nunca dejé de trabajar. Te digo, tenía este trabajo padrísimo, viajaba por ese trabajo, incluso en algún momento me ofrecieron un puesto en otro país, fui, hice todo el proceso y mi papá me dijo, ¿pero qué va a pasar con el podcast? Porque yo decía, bueno, voy a hacer el podcast desde donde sea, pero sí iba a implicar muchos cambios en mi vida. Y dije, no, sí, quiero hacer el podcast. Justo, pues ya también empezaba como esa vida de creador de contenido y así. Entonces me puso un poco en jaque de si lo dejaba y dejaba mi vida aquí y empezaba de cero. Y algo como que me dijo, no, creo que me tengo que quedar. Y me quedé, pero yo seguí trabajando hasta 2023. Sí, hace nada. Sí, literal. O sea, como que yo no había querido soltar lo que consideraba pues seguro, mi talento, como que no quería dejar de, o sea, yo empecé a trabajar a los 16, literal, tengo 29 años, entonces como que El nunca ritmo, había dejado sí. eso y también como que me confronté con cuál era mi visión de ese mundo, ¿no? Siento que hace un par de años decías, ay, los influencers hacen videos. Sí, pero el trabajo que hay atrás de un video es extenso, ¿sabes? Sí. Sintetizar ideas en algo tan chiquito, particularmente yo que escribo como de emociones y eso, como que no es de que, ay, lo grabé así Sí, rápido. lo que se me ocurrió. Entonces, sí ha sido como un proceso que a mí sí me costó, sobre todo, te digo, por esa parte de dejarlo lo conocido y por la exposición. Que es de nuevo un poco lo que decías, ¿no? De cuestionarte, ok, ¿por qué lo estoy dejando de hacer? ¿Por lo que está diciendo la otra persona o por mí, no? Sí. Después, pues ya te armas de un equipo y hablas mucho en lo que me llenaste también de tu intuición, ¿no? Que tienes una muy buena intuición. Y en 2024 te rodeaste de las personas incorrectas para seguir con este proyecto. ¿Qué dirías que no viste o no escuchaste o no sé si tu intuición... Desde muy chiquita, siento que la gente que me conoce que va a esto se va a reír. Yo digo que le hago caso a mi panza. O sea, yo conozco gente y como que Y lo sientes sí, al al momento. segundo. O sea, puedo decir como, no quiero esta persona cerca. A mi mamá le da risa porque me pasaba, o sea, con gente que ya conocía o así, y meses después algo pasaba. Y con este trabajo, pues obviamente yo busco un equipo, cambio de equipo como 2 veces y esa segunda vez como que, ya sabes, los primeros meses todo bien y luego yo empiezo a sentir como que el interés no está ahí, como que las intenciones no son las mejores, como que mi proyecto no es una prioridad. Y te puedo decir ahorita que uno puede decir, ay, bueno, un mal equipo, despides, cambias, subes, bajas, como que suena técnico. Pero el año pasado, por ejemplo, para mí fue un año de mucho bloqueo mental. No escribía, no sabía qué subir, no sabía quién era, no sabía cómo definirme. O sea, entré al mismo lugar como mental y emocional en el que había estado en prepa cuando tenía como todas esas dudas. Y, o sea, me empecé a frustrar muchísimo, sí, como que me
yo creo que me dio una leve depresión, unos 2, 3 Ujú. meses, como de decir, no me hallo, no me siento a gusto, estoy como buscando que me pelen y tratando de convencer a esta persona o a estas Mm, personas de que el proyecto es importante, cuando yo sé que es importante, cuando lo veo reflejado en la gente que lo escucha, ¿no? ujú, Pero ahorita que decido como terminar esas relaciones laborales y como que cambiar y todo, bueno, ha sido un resurgimiento mm. de estoy escribiendo otra vez, me siento más yo que nunca, ¿sabes? Y como que para mí fue esta lección de una cosa que parece que afecta algo mínimo, Administrativo, casi, casi. ajá, como que realmente afecta todo, tu energía, tu psique, tu concentración, tu motivación, Ujú. ¿no? Y sí. ¿Y qué dirías que ahora son tus no negociables para contratar, tener un nuevo equipo? Me parece que la gente crea en el proyecto, Mm, 100%. O sea, que la gente crea en lo que estás haciendo, que la gente entienda lo que estás haciendo o lo que quieres ujú, hacer. Yo ahora, el otro día estaba escuchando un podcast de negocios y decía como despide rápido y contrata lento. Entonces me doy mi tiempo mm, de tener estas conversaciones con la gente. Oye, quiero llevar el proyecto aquí. ¿Qué podrías tú aportar para llegar a ese lugar? claro. ¿O a ti qué te parece? ¿O tú qué ves? O también entender que cuando tienes un equipo es porque quieres diferentes puntos de vista, no quieres que alguien te Ujú, diga lo que quieres escuchar, sino que te rete, que te confronte, que te ujú, diga, oye, no has probado o visto todo este lado de la ecuación, ¿no? ujú, Entonces, como que me doy mi tiempo de conocer a la persona. También trato de tener mis límites muy claros, em, porque a veces en algunas relaciones, ojo, no estoy diciendo que no pueda ser amiga de las personas con las que trabajas y viceversa, pero es algo que se construye. Y siento que hay algunas industrias donde se confunde la amistad y el cuatismo con, ujú. entonces ya no te puedo exigir, entonces, Sí, ya sabes, entonces lo dejo para después porque es mi amiga y no me va a presionar, ya sabes. sí. Este, entonces eso, como que sí fijar, ahora sí que las reglas del juego desde el principio Ujú. y, y hacer las preguntas correspondientes. Una vez me hice una listita de preguntas, literal. ¿Y tú qué harías? Hasta le pedí ayuda a ChatGPT, que ya no quiero usar inteligencia artificial, pero le pedí ayuda y lo mandé a varias personas con las que estaba. Hubo gente que no me las contestó, hubo gente que, ya las vi al rato te contesto, hubo Mm, gente que me las contestó a los 10 minutos, ya sabes, largo, ordenado. tendido, Ujú. ordenado, y dije, ahí está la respuesta, ¿sabes? Sí. Son estas situaciones incómodas, estas conversaciones incómodas que a veces no quieres tener, Ujú. pero que de nuevo regresan es que me voy a ver intensa, es mi proyecto, entonces me tengo Claro. que poner como prioridad, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, regreso a esos como aprendizajes de más chica, de decir, esto vale y si yo no le doy el valor que tiene, pues nadie se lo va a dar. Sí, que está cañón como si no te haces consciente de eso, llega hasta ese punto en el que tú te estás parando Sí, de la solita, vida. ¿no? Sí, Sí, o sí, sea, sí. que pensarías que, bueno, solo es cuando conozco a alguien nuevo, cuando entro a un nuevo grupo de amigas, ¿no? Pero Sí, luego sí, sí. llegan a impactar hasta esos momentos. Exacto. Hablando de la intuición, otra vez que dices que la sientes mucho, ¿cómo dirías que has diferenciado cuando tienes que tomar decisiones por intuición y a lo mejor tienes miedo de una decisión? ¿O quieres algo muchísimo y sabes distinguir entre, ok, esto es mi intuición que me está diciendo que no, o tengo miedo de esto, o esta es mi intuición que me está diciendo que no y lo quiero muchísimo por una razón que no es la correcta? Yo como que todas estas son lecciones, ¿no? O sea, siento que luego la gente dice, es que yo entendí esto, sí, pero tienes que ser consciente para entonces retarte. Ujú, A mí alguien de chiquita, bueno, mi abuela me dijo como, es que miedo siempre va a haber. O sea, ujú, miedo siempre hay. Y luego la gente me escribe, pero es que tengo miedo. O sea, pero es que miedo hay siempre, ¿sabes? Miedo a ujú. manejar en esta ciudad caótica, miedo a cruzar la calle y que te atropellen, miedo todo. Sí, sí. Miedo decirle a la persona que te gusta que te gusta. Pero si te paralizas por el miedo, no harías nada. Ujú, Entonces tienes que hacer las cosas con miedo. Sé que suena simple, pero literal no hay otra fórmula. O sea, yo literal me empujo a hacer cosas, ¿no? Entonces, quitando esa parte de la ecuación, sabiendo que el miedo es parte inherente de lo que sea, entonces ya entra como la intuición, porque esto no se siente bien. ujú, No se siente bien en el cuerpo porque me produce ansiedad, porque me está detonando algo, por ejemplo, ujú, ansiedad social, ¿no? Si tú has dado conferencias, yo doy ujú. conferencias, siempre, no importa la cantidad de conferencias que dé, siempre me pongo nerviosa. Es parte Sí, de, creo que es nunca se normal. quita. Sí. Entonces, sabes que
no es tu estómago diciéndote nada, es aquí, son los Claro. nervios, o sea, empiezas a, creo que conectar con tu cuerpo es súper importante. No desde un lugar mágico, místico, sino realmente sentarte y entender dónde sientes tus emociones Ujú. para entonces poder discernir, como Sí, es dices, de, miedo. oye, me Ujú. sabe mal. O sea, hay veces que te dan una noticia y te duele la panza. Sí, Es muy diferente a, ay, siento hormiguitas, bueno, me puse nerviosa, me dio ansiedad, no claro. sé qué, a, no, aquí no se siente bien, aquí esto está Ujú. mal. Entonces, yo como que, o sea, lo que te decía, el estómago es muy literal en el estómago. Si me duele el estómago, Sí, o te quedas sin si se hambre me quita el o hambre, ujú. exacto, me dan náuseas, es que algo no está bien. Más allá de el miedo, la Ujú, ansiedad, el estrés, el sobrepensar, ¿no? ujú. Eh, sopesar los hechos, Sí, ¿no? O sea, es como eso, pero siento que cuando ya asumes y dices: "Ah, miedo siempre hay", entonces quita una parte muy grande de la ecuación. claro, sí, porque aparte ya sabes cómo se siente, ¿no? Exacto. Entonces, hablas mucho de tener conversaciones incómodas, pero con respeto, ¿no? Ser directa, pero con Ujú. respeto. ¿Cómo dirías que es eso en el mundo digital, donde es mucho más fácil estar atrás de una pantalla y no mantener ese respeto con los demás? Uf, es un temazo ese. Acabo de leer un libro de Cynthia Huila que se llama La crueldad. Ujú, Es un libro magistral. Y justo habla, en resumidas cuentas, de que pues, los seres humanos tenemos esta como este deseo de, o sea, si vemos la oportunidad de humillar, de sentirte superior, de no sé qué, vas a meterle en la llaga. Sí es una naturalidad del ser humano, o eso parece en la mitología, donde pues, ujú, los dioses son a imagen y semejanza de nosotros y mm, son radicales y tienen impulsos y ya sabes. Entonces, yo lo que siento del mundo digital es que el anonimato te da mucha libertad. sí, Entonces, totalmente. yo te podría decir, em, pues es que como seres humanos, o sea, sí, pero la realidad es que la gente en el anonimato se siente libre. Mm. Entonces, regresamos, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo es mantener conversaciones Ah, incómodas con respeto en un mundo que entonces yo creo, o sea, yo desde el lado de muchas veces, digo, sí converso con mi comunidad, pero no voy yo y le comento cosas claro. odiosas a la comunidad, ¿sabes? Eh, muchas veces no me enfrasco. Ujú, Yo sí soy fan del bloqueo, o okey. sea, no porque, o sea, si estoy viendo, por ejemplo, una discusión en los comentarios o es que yo pienso esto y argumentan, está perfecto. Sí, mientras no falten al Exacto, respeto. el momento en Ujú, el que me faltan al respeto, le faltan al respeto a alguien, te bloqueo, o sea, te reporto, lo que sea, porque no me parece. ujú, Yo sí considero que si no le dirías a alguien algo en la cara, no deberías de escribirlo. ujú. Pero en general, casi nadie te lo diría en la cara. O sea, esa es una gran realidad, ¿no? Entonces, yo así es como guardo como mi espacio mental y emocional, la verdad. Ujú. Como que no me enfrasco, como que entiendo que también mucha gente trae muchas otras cosas que como que proyecta, ¿no? Sí. A veces tú estás hablando de una cosa, es como, siempre pongo este ejemplo de, les comparto una receta de pay de manzana, pero ¿qué hago si no me gustan las manzanas porque saben horrible? No es para ti. O sea, ni siquiera te voy a dar, bueno, entonces tú haz lo de piña. No, Claro. era de manzana, a ti no te gusta, no, el mundo no gira alrededor de ti, ¿sabes? Ujú. Hay muchas vidas pasando. Entonces, no me enfrasco, la verdad. Ujú. Yo creo que hace falta que como mujeres nos enseñen mucho más o nos acostumbremos, a confrontar, ¿no? Ujú. ¿Cuándo dirías que, tú empezaste como a desobedecer estas? Pues no diría que obviamente a todas nos educan igual, pero sí creo que hay ciertas pautas sociales que te hacen crecer Sí, y, pues, 100%. hacerte más chiquita, ¿no? O decir: "No quiero yo ser la causante de este conflicto, de esta". Ujú. ¿Cuándo dirías o qué cosas dirías que te empezaron a empujar, por así decirlo? Hace un par de años escribí una frase que, o sea, me la escribí después de haberla escuchado, que era, no vale la pena la paz si causa una guerra en ti. Mm, Y entonces cada vez que yo como que, porque a veces es seguir un impulso, ¿no? Al principio de que no voy a decir nada. ujú, Y te quedas. Cada vez que yo sentía ese impulso, decía, no, sí tengo que decir algo. A lo mejor no aquí, a lo mejor no en este momento, a lo mejor tengo que ujú, apartar a la persona, a lo mejor, pero yo me he empujado
a no quedarme callada o que las cosas no queden en mí Ujú. porque es horrible, ¿no? Cuando pasas por algo y estás en la regadera, de, hubiera dicho tal cosa y se te queda, pero se puede Sí, quedar años, sí. ¿no? Como que yo ya no tengo eso, yo me empujaba a tener estas conversaciones incómodas. Lo que dices es súper cierto. Históricamente, socialmente, a la mujer se le ha enseñado que su valor radica en la utilidad que tiene para otros. O sea, Ujú. ¿cómo se le escribe? Hace 20 años que yo estaba en el kinder, era, ay, es una mamá abnegada, es una esposa amorosa, pero Ujú. si era una mamá que trabajaba, era una mamá No viene ausente. a las juntas. Sí. Entonces era, Mm. no sirve, no tiene una Ujú. utilidad para sus hijos y su familia, lo cual es una mentira. Mm. Entonces, como que yo claramente se nota que soy súper nerd, ¿no? O sea, me encanta leer, me encanta investigar, me encanta todo eso. Y empiezo a leer como de feminismo y un poco de historia y así empiezo a ver como ese patrón. Y también hay un punto muy importante que es el ego, ¿no? Ujú. Yo que me dedico a hablar de desarrollo personal, como que en los últimos años se han puesto de moda muchos conceptos de terapia, como por ejemplo, cortas con alguien, es que era narcisista y todos son Ujú. narcisistas. No, a ver, narcisismo es un trastorno. El ego, por otro lado, no es malo, es la capacidad de reconocimiento individual que tiene un ser humano. Las mujeres casi no nos reconocemos. Ujú. Por eso somos devotas a la vida de otras personas. Primero mis hijos, primero mi marido, primero mi familia, primero mi trabajo antes que yo. Mm. Porque ¿quién soy yo para exigir ese espacio, ocupar ese Ujú. espacio, alzar la voz? Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, la verdad me enojo, ¿no? O sea, al principio lo ves y dices, Es como uf, destapar la burbuja otra sí, vez, ¿no? sí, de que dices, bueno, como dicen, la ignorancia es felicidad, ¿no? Y dices, ok, ciclos de patriarcado y así. Em, y entonces, ¿cómo haces o cómo cambias esa parte? Pues creo que siendo fiel a ti, empezando por ti. Y Y practicando también, claro, supongo, ¿no? y esa fidelidad y ese espacio, o sea, no es de que un día para otro te vas a parar en la junta y vas a decir, no, yo creo esto. No, vas a empezar de poco a poquito, son espacios, son momentos. Ujú. Incluso el otro día estaba dando un curso de escritura Escritora. y me decía una chica, eh, a grandes rasgos, que ella había tenido una pelea para poder ir. Ella no vivía con sus papás, Ujú. pero su mamá le decía, es que todos los domingos comemos juntos, y ella le dijo, es que yo tengo este curso y voy a ir. Me dice, soy una mujer adulta de casi 40 años y fue una pelea porque yo siempre he cedido esos espacios Claro. y hoy no quise y me siento culpable. Y yo, claro, te vas a sentir Sí. culpable, pero tienes derecho a tener tus espacios y tus tiempos, ¿no? O sea, le dedicas Ujú. tu tiempo a tanta gente. Ella es médico, por ejemplo. Entonces, como que es de poquito a poquito y es empezar como a concientizar esa parte de ti y entonces Mm. hacer es un esfuerzo constante y activo de ti contigo. Ujú. Entonces, para mí ha sido como importante eso, ¿no? Cuando empecé a entender, pues como dices, lo empecé a tratar como de aplicar todo el tiempo. Ujú. Obviamente es como quien vaya a terapia sabrá, cuando vas a terapia las primeras veces dices, ah, no manches, llevo toda mi vida sin poner límites y entonces empiezas a poner límites así súper duros y bueno, ya pasas por un tiempo y entonces empiezas a ser más flexible otra vez y llegas a un balance, Ujú. ¿no? Pero en ese balance que no te, pues que no te traiciones a ti mismo, en ese balance que esa paz alrededor no te genera a ti Sí, me encanta la frase. como, pues sí, una Otra guerra, guerra. ¿no? Ujú. ¿Qué dirías que has aprendido del ser humano al trabajar tan de cerca con el algoritmo, al ver qué videos tuyos tienen más reacciones, cómo reacciona la gente? A la gente no le gusta, pero sí le gusta que le digan las cosas muy duro. Creo que a veces para cambiar necesitamos como que nos sacudan y yo he optado por esta como confrontación. Ujú. Por confrontación no quiero que se escuche como que llego yo y tengo la razón, o no, pero a lo mejor, te digo, hay gente que a lo mejor llega y me dice, es que mi ex me escribe todos los días, que quiere regresar, pero me lastimó y yo no quiero. Y para mí es como, ¿por qué le contestas? En tu caja de preguntas siempre contestas de esa ¿Por qué manera, le sí. contestas? ¿Ya Ujú. sabes? Sí. Pues es que me escribe, ajá, pero tú le contestas. Ujú. Entonces tú tienes el poder. Yo te estoy diciendo que tú tienes el poder. Ujú. ¿Por qué no lo usas? ¿Sabes? Sí. Y
A veces sí subo cosas y digo como, oye, no, pero te juro hay gente que me escribe como, gracias, necesitaba esto, ya lo bloqueé. Ah, ok, ya sabes, se Sí. cumplió el cometido. Sí, como no ser esa amiga que te dice lo que quieres escuchar. Exacto, no ser esa amiga que a veces, ¿cómo se dice? Cuando alguien está teniendo un comportamiento dañino y tú por no decir nada o por darle el avión, Ujú, pues contribuyes a que lo siga teniendo, ¿no? ujú. O esa relación o esa incomodidad. Entonces, ahorita que decías, ¿tiene un precio? Claro que tiene un precio. O sea, no es como que yo voy por la vida regañando a mis amigos, claro que no, pero sí tiene un precio, porque entonces si yo quiero ser congruente con los valores que he compartido, habrá quien diga que predico, pues tengo que vivir mi vida así. Y sí, a momentos yo he vivido mi vida de una forma muy, pues sí, Drástica. radical, ajá, drástica en el sentido de, por ejemplo, ahorita te diría, no me llevo con nadie de la prepa, ¿sabes? O no me llevo con X grupo, o a lo mejor alguien llegó y me dijo algo que está completamente fuera de los parámetros de lo que yo considero como algo positivo o Ujú, bueno, y entonces digo, voy ujú, a tomar distancia porque no me corresponde aleccionarte, quién soy claro. yo para, ¿no? Pero yo por mí, como que hay muchas cosas que digo, no sería congruente. Creo que la congruencia es, híjole, es como cuando antes decían, te doy mi palabra. Ujú. Para mí la congruencia es como uno de los valores más importantes, porque sin congruencia no tienes nada, ¿no? Em, ¿qué presiones dirías que sentimos las mujeres de hoy en día que antes las mujeres de antes no vivían? Creo que antes el juicio de la mujer, regresamos a la parte utilitaria, era la función y era estético, Ujú, porque tenías que verte bonita ujú, mientras atendías a tu esposo. Pero ahora con el feminismo, que sí, muy bien, que estamos buscando un espacio en sociedad y que ya tenemos otros derechos y que ya podemos trabajar y así, entonces ahora se espera o siento que el pensamiento radical del otro lado es como, pues querías trabajar, entonces ahora tienes que trabajar, todo. tener a tu familia y Ujú, verte bien haciéndolo. ujú. Y siempre pongo este ejemplo de cuando vas a una boda, para las mujeres la planeación es, ¿qué me voy a poner? Un mes antes estás viendo vestido, maquillista, peinado, no sé qué. Si alguien llegara con el mismo vestido, sería tragedia. Dos hombres llegan con la misma corbata, el mismo traje que se ponen en todas Literal. las bodas y es de que, ya sabes, de que, bro, Y se toman la gemelo, sí, foto sí, sí, y gemelos, lo máximo. Para las mujeres no, ahí se ve un sí. claro ejemplo, por chistoso que sea, de que hay un juicio estético. Sigue Ujú. habiendo un No, juicio sí, estético. 100%, sí. Entonces, sí estás esperando que las mujeres sigan siendo todólogas. Ujú, Y ahora creo que lo que está pasando es que, obviamente, o sea, la gente empieza a ir a terapia, no lo voy a reducir a un género, pero sí, históricamente, las que empiezan a ir a terapia antes o a trabajar la parte emocional del hogar son las mujeres. ujú, Entonces, aparte, como mujer hay una expectativa de que seas comprensiva, empática, emocionalmente mm, inteligente, no puedes gritar, no puedes levantar la voz, no puedes confrontar porque incomodas. ujú, Entonces, yo siento que hoy el juicio es ese, sigue siendo estético, sigue siendo moral. Ahora hay un juicio y una expectativa de que hagas todo y ujú. lo hagas bien. Y creo que antes, pues como a la mujer se le veía como alguien recluido al hogar, pues Sí, estaba más delimitado, por así decirlo. exacto. O sea, no digo que lo hayan tenido fácil. Tú Ujú, y yo sí. sabemos que no lo tenían fácil Ujú, y que había muchos abusos velados, pero sí siento que hoy que eso está destapado, incluso como la exigencia de la sociedad puede llegar a ser hasta más violenta, ujú. ¿no? Con las redes y todo. Sí. ¿Qué Sí. dirías, siguiendo por esta línea, que los hombres malinterpretan de nuestra ambición como mujeres? Creo que se ha malentendido el feminismo. O sea, muchos hombres no se han dado como ni siquiera el espacio de Sí. realmente entenderlo. O Mm, sea, creen que el que la mujer tenga más derechos les quita a ellos derechos mm, o les quita a ellos espacios. Eh, de nuevo, como a la mujer se le ha como exigido un desarrollo emocional que al hombre no se le ha exigido mm, o no siempre le ha interesado tener. ujú, Yo invité a un psicoanalista que se llama Anthony Bolinches a mi podcast y me decía una frase que seguramente han escuchado mucho, que es esto de que los hombres quieren mujeres que ya no existen y ajá. la mujer está buscando un hombre que aún
no No existe existe. tampoco. Entonces estamos en lugares diferentes como de desarrollo emocional específicamente hablando, ¿no? Porque sí hay lugares donde el hombre no se puede expresar, hay lugares donde sigue muy arraigado el rol de género del hombre y el patriarcado que no le permite ser emocional, que no le permite, pues ahora sí que salirse un poco de la cajita de hombre proveedor, ¿no? Em, pero regresamos a la parte como de desarrollar el criterio y de desarrollar tu conciencia y ver qué funciona para ti. Es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿eres 50-50? A ver, es que no es una regla, es lo que a esa pareja le funcione después de haber tenido una conversación, ya sabes, o sea, son muchas cosas, no son reglas. Y siento que todo lo que tiene que ver con crecimiento personal y desarrollo es así, es cada caso individual, no son reglas, no es una fórmula maestra. Todos tenemos mecanismos diferentes para lidiar con la Sí, vida. y otras historias, capacidades, Entonces etcétera. siento que los hombres no han entendido que no es un ataque, que incluso el feminismo les beneficia porque los liberaría del yugo patriarcal, em, y lo toman como Ataque, violento, como sí. ataque. Entonces se pone todavía más violento y más polarizada Sí. la conversación. En redes los comentarios los puedes ver en Sí, todos bueno, los o sea, videos. y a mí me caen unos muy duros, pero eso a mí me frustra y me da miedo. O sea, sí me da miedo ver cómo se está polarizando esa conversación y cómo cada día se vuelve más, pues más violenta, ¿no? Sí, ¿a dónde van a llegar las 2 líneas en 10 años, no? Exacto, estamos viviendo, digo, particularmente ahorita estamos viviendo un momento en el mundo, en la historia, muy polarizado y como la gente se educa solamente en redes sociales y depende ya demasiado de las herramientas digitales y no, ahí no está todo, no todo está en un video de 30 segundos, ya sabes. Sí, no hay ese pensamiento crítico que hay antes Exacto, de un video, por ejemplo, ¿no? exactamente, justo. En tu relación, que hablas mucho de ella, pero también me encanta que como que decides qué compartir. Sí. ¿Qué pláticas incómodas dirías que has tenido sobre estos temas, no? Digo, no sé cuánto llevas, pero como en tu rol y en el rol de él, en tu relación y en el Sí. futuro. Es padrísimo porque siempre me da miedo compartirlo porque suena muy de, ay, wow, la historia, pero desde el día 1 como que hablamos de todo. O sea, Okey. nunca fue incómodo. Creo que les decimos incómodo porque a veces no son con la persona correcta. Claro que tuve esas conversaciones con otras personas y fue incómodo. Una vez le pregunté a alguien con quien estaba saliendo como qué sentía de una situación particular en su vida y ¿por qué? ¿Por qué me estás preguntando? Y no sé qué, y se puso a la defensiva y yo, oh, toqué una vibra, Una una fibra cosa sensible, sensible. fibra sensible, vibra. Y con mi novio hablo de absolutamente todo, o sea, de todo, de todo. O sea, me daría pena que mucha gente escuchara nuestras conversaciones, pero siempre fue todo muy abierto, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo vamos a manejar la casa? ¿Cuáles son tus expectativas El del patrimonio de patrimonio, de los hijos, de todo? O sea, ha sido todo muy fácil y son conversaciones que tienes que tener sí o sí. O sea, no hay forma de no tenerlas. Si no las tienes, eventualmente salen Sí. y se vuelven tirantes. Yo lo que sí veo de esas conversaciones incómodas que pueden ser diferentes para cada persona es más bien, mi punto sería cuestiónense por qué es incómodo, por qué siento que no las puedo hablar con la persona y de verdad, si no puedes hablar de eso con la persona, creo que no es la persona. O sea, porque no puedes construir una vida como Sí, evadiendo como ciertos temas, ¿no? Es como, yo me quiero casar y tener hijos y él no se quiere casar y no quiere tener hijos. pero Ok, luego eso no va a vemos. cambiar. Ajá, pero luego vemos. Sí. Pero luego, ¿cuándo? Eventualmente vas a llegar a un punto de la vida en el que va a ser un choque tremendo, ¿no? Entonces, creo Y que dirías que es por también ahí. fue muy fácil porque de los 2 lados ya había habido un trabajo interno. Sí, definitivamente. O sea, sí, yo lo admiro muchísimo. Creo que somos una pareja que se complementa muy bien. Por ejemplo, a mi ser confrontativo le llegó un hombre súper conciliador, Okey. súper conciliador. O sea, para que se enoje, difícil. O sea, hablo fuerte, pero no me considero enojona. Me Explosiva. quejo bastante. Sí, no, tampoco. O sea, me quejo, ¿no? De que pasó esto, ya en 10 minutos todo bien.
él es muy conciliador, entonces me ha enseñado mucho. A lo mejor yo llego con una situación y me dice, a ver, mi amor, yo veo esto y esto, y me da tanta calma que entonces como que yo me calmo, Claro. ¿no? A veces él necesita como, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Ya hiciste esto? Sí, no, no sé qué, es que estoy pensando, y, oye, ya lo has pateado mucho, tienes toda la razón. Entonces nos hemos empujado y Ujú. nos hemos como complementado en áreas de la vida que creo que son sus fortalezas, así. Entonces sí creo que es un hombre súper trabajado, pero trabajado real, no trabajado, Sí, de que me fui a leí un terapia libro 2 de veces y autoconocimiento exacto, y no, ya. no, no, o sea, es un hombre que desde que yo conocí escribe diario y es la forma en la que baja sus pensamientos. Ujú. Es súper, eh, te digo, como es conciliador, es muy vocal, entonces, oye, oye, ¿sabes qué? Necesito 10 minutos porque tengo que bajar esta idea, o oye, te quiero platicar algo, pero todavía no tengo las palabras, entonces dame chance, Mm. todo está bien. También es una persona que te toma mucho en cuenta. Creo que el verdadero amor es tomar en cuenta a la otra persona, para bien y Ujú. para mal, ¿no? Es como saber cómo pide su café y Sí. también decir, Roberta es ansiosa, entonces le voy a decir, todo está bien, vamos a platicar, pero dame 20 minutos para que baje mis ideas, Mm. porque ahorita, o sea, te las voy a decir Sí, todas no, mal, sí. ¿sabes? Ujú. Yo no sabía que eso existía. Mm. O sea, veo a mis papás y me encanta la relación que tienen mis papás, pero en mi historial de salir, nunca había salido con alguien con quien pudiera hablar, con quien no fuera raro y que sí lo sintiera tan complementario. Ujú. Em, y creo que eso es súper importante. O sea, esta relación me ha hecho cuestionar como realmente desde la idea del amor que tenía hasta el siquiera pensar como, ¿cómo creíste que con esa persona iba a funcionar? Claro. Si no podías hablar, si no podías hacer, si te peleabas por tontería, ¿no? Y es Ujú. como, sí había otra forma de hacer las cosas. Hasta que abriste otra burbuja también. Exactamente, sí. Súper. Una última, desde tu punto de vista con las redes sociales, ¿cuál dirías que es la diferencia entre ser vulnerable, porque tú eres muy vulnerable también con tu comunidad, y exponerte en un reel, en un post, lo que sea, Ujú. como por volverlo performance o como show? Creo que estos últimos días yo he visto muchos videos de cosas personales de gente que sube Sí, sí, y sí. que se vuelve toda una controversia, ¿no? Y te cuestionas como realmente sigue siendo auténtico por cómo empezó, ¿no? O Sí, ya lo está haciendo por otro tipo de cosas, que era lo que tú decías de la congruencia. los likes y que tú no querías empezar por depender de eso, ¿no? Mira, algo de lo que yo me he vanagloriado mucho y lo sostengo es que la persona que ves es la persona que tienes enfrente. Ujú. Siempre. O sea, no, yo no empecé en redes sociales buscando validación, no Mm. empecé en redes sociales, sí, usualmente es por validación, la verdad. Sí. Yo empecé porque encontré un espacio como de desahogo artístico y emocional. Ujú. Siempre tuve muy claro que quería hablar de las experiencias que yo llamo íntimas universales, o sea, lo que todo mundo siente y piensa, pero no quiere decir. Pero eso no significaba exponer mi vida, o sea, no dar Mm. nombre, santo y seña y lugar y por no, 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 es alguna vez has cortado y te ha dolido el corazón, ¿no? Ujú. Entonces, ta. No tengo que el morbo a mí no me Sí, gusta, el el chisme amarillismo. no me Ujú. gusta, el amarillismo tampoco, y siento que el mensaje pierde fuerza, Claro, ¿no? sí. Cuando no, o sea, entonces, ¿qué me quieres Sí, decir, porque no? la ¿Qué gente te me juzga deja? también a ti, ¿no? O sea, te termina juzgando a Exacto. ti en vez del tema del que estás hablando, Exacto. ¿no? Y obviamente, como ¿qué es lo que pasa? Como la gente dice que comparte todo, pero no comparte todo, pues al Mm. final realmente no sabemos. Entonces, como dices, es un performance porque está muy bien editado. Mm. Entonces, ¿qué pensaba yo siempre? Quiero, comunicar algo de valor. O sea, si tú escuchas uno de mis podcasts, llega un punto, hay un inicio y un final, hay una Ujú. reflexión que empezó en algún lado y a lo mejor te quedas, ojo, el final puede ser una pregunta, no Ujú. necesariamente es una respuesta, pero es pienso esto, aplícalo a tu vida, porque lo que yo siento es que cuando yo hablo de esa forma, y me lo han dicho, la gente no escucha mi historia, escucha la Claro. suya, Ujú. es un acompañamiento de sus historias. Como una buena novela también, Exacto. ¿no? Entonces, cuando entiendes, o a mí que me costó entender porque estaba negada, porque yo me daba ansiedad y como que yo quería seguir viviendo mi vida normal y no quiero que suene a que, o sea, pues no soy Dua Lipa, ¿verdad? Pero no, pero a veces como que te cohíbe, ¿no? Y como Claro. que de pronto alguien llega y te pide una foto o te pide un consejo y tú dices,
híjole, yo tampoco sé, Sí. ¿no? Ser súper honesta con eso. Es que no sé. Yo pienso esto desde lo que yo he vivido, desde lo que yo pienso y desde cómo yo soy, pero chance, tu experiencia, tu vida, tu contexto es súper diferente. De hecho, yo me tardé muchos años en siquiera hacer esa cajita de preguntas de consejos porque yo decía, ¿quién soy para dar consejo? Ahorita chance me siento con la confianza como de Claro. amiga de decir, mira, yo pienso esto, pero Sí, pero pues no lo no lo tomes sé. como opinión, como Exactamente. hecho. Porque también ha cambiado mi visión de, es que es mi comunidad. Yo Claro. doy y ellos dan. Yo me abrí con el mundo, pero el mundo se abrió a mí, entonces me van a mandar voice notes con sus problemas, ¿sabes? Entonces, eso. Y por otro lado, la congruencia. O sea, yo nunca he subido nada que no respalde. O sea, jamás he hablado de un tema por hablar o porque es la... No, siempre ha sido como... O sea, incluso si hay un tema viral de alguna forma, bueno, alguna vez me dijeron, Robertízalo. O sea, tú, Roberta, ¿qué dirías o qué piensas de Claro. esto? Sin siquiera hablar de, ¿cómo dices? Sí, Lo señalar. amarillista. Exacto. Entonces, bueno, pues este tema está de moda, ¿quieres saber qué pienso yo? Yo pienso esto. Y ya. Entonces, creo que mantenerte súper congruente no es nada más en mi rubro para la comunidad, es para mí como persona. Qué difícil, pienso yo. Tantos años me costó ser mi versión más auténtica y luchar por esa autenticidad y sentirme cómoda en el espacio que ocupo para crearme un personaje Claro. y entonces estar preocupada por el personaje que Sí, ya construyo dijiste, todos los claro, días. sí. Porque aparte ese es el punto, los personajes se caen porque cuesta trabajo Sí. mantenerlos. Y ahora qué mentira dije aquí hace un año, ¿qué voy a decir acá, no? Yo Sí. no, yo te hago mi video de los pilates, llego así bonita, salgo deschongada. Es la vida real, todos nos deschongamos haciendo ejercicio. Da igual, ¿sabes? O sea, pero esa es mi filosofía de esta vida que estoy compartiendo tiene que ser tan natural como la estoy haciendo. O sea, no voy a hacer una producción por cada historia que comparta. Mi Claro. desayuno y lo armo. No, pues a veces el desayuno no se ve picture perfect, ¿ya sabes? O sea, nada Aparte más que se te ve. darías el triple en hacer cada Exacto, porque historia. aparte es súper tardado, Sí, o sea, es súper tardado. Entonces, yo he aprendido, ¿no? Ya con los años a lo mejor hay ciertas cosas que pues, tuve esta experiencia, subo un story de 20 segundos de algo que corté, bla, bla, pero lo hice en el momento. Incluso, por ejemplo, la gente que toma fotos de la comida, nadie tome, no, en mis fotos siempre hay manos y toda la gente que me rodea, amigos, mi casa, todos, es de que nadie pare por mí. Y ya, es la foto natural, ¿no? Sí. O sea, la recomendación del lugar es la misma. Entonces, para mí ha sido eso, repito, no quiero que suene ni soberbio, ni yo, no, pero para mí, o sea, mi calma en mi corazón y en mi conciencia es que la persona que está en esos videos soy yo. Si estás de acuerdo con ella o no estás de acuerdo con ella, es súper válido. No le tienes que tampoco agradar a todo mundo, Pero ¿no? soy yo, porque a veces me dicen, es que suena esto súper, como que estás súper segura de este punto de vista. Sí, por eso lo compartí. O sea, ¿por qué no me crees que literal pienso eso? O sea, ¿no? Entonces, Sí, que también esa desconfianza de la gente, pues, te da a entender que, Claro. vivimos en un mundo en el que sabemos que mucha gente que está ahí en el mundo digital, pues, no comparte la Y realidad. tristemente, sí es así. O sea, tristemente, yo que me muevo en ese mundo y veo el behind the scenes, sí es así. Sí hay mucha gente que no es lo que vende y que trae un friego de producción para hacer una imagen y una idea que no se parece en lo absoluto a la vida que vive. Pero evidentemente porque no vives solo, o sea, sales a un café, te encuentras gente que te sigue, sales de Claro. antro, te encuentras gente que te sigue. Entonces, si no eres tú y todo el tiempo estás posando, en algún momento te vas a resbalar. O sea, entonces Sí, yo demasiada presión. me siento muy en paz con eso porque te digo, genuinamente, al día de hoy sigue siendo un ejercicio. Podcast que subo, columna que escribí y me senté. Reel que subo, hay mucha, o sea, información detrás de investigación, de Claro. escuchar, de cuestionar. Entonces también es, o sea, incluso mi novio luego le digo, ay, quiero subir este video porque quiero hablar de esto, porque ya leí un artículo, porque y toda la semana estoy hablando de eso, porque para mí es como mi proceso, Sí, ¿sabes? tu forma de Algo ser. que me interesó Sí. y que yo quería aprender o compartir y entonces hice todo ese proceso, no es una presión de lo tengo que subir mañana y tengo que hablar de algo que sea súper viral, no, ¿no?
Y bueno, pues ya la gente lo comparte porque siente que le estoy regañando y le gusta. ¿No? Súper, voy a leer ahora tu CV actual. Ok. Hoy Roberta es mercadóloga, estratega digital, escritora, filósofa y podcaster. Una mujer de 29 años que construyó desde la claridad una voz propia que no pide permiso para decirse. Renunció a la estabilidad de un sueldo fijo para apostarle a algo que todavía no existía, y en el camino aprendió que la vulnerabilidad con criterio no es debilidad, sino una de las formas más sofisticadas de fortaleza. Cada equivocación la llevó a convertirse en lectora de personas, pero sobre todo en lectora de sí misma. Ha construido una comunidad que no la sigue por ser un personaje, sino por sus palabras. Escribe, incomoda y crea una comunidad desde un lugar en el que la intuición pesa más que el algoritmo y la congruencia más que el aplauso. Decir lo que otras callan con tacto y sin pedir disculpas se ha vuelto su forma de cuidar a ella y a quien la lee. Y en ese proceso entendió algo clave, que construir una voz propia es, antes que nada, aprender a quedarse con una misma cuando nadie está escuchando. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! ¿Qué opinas de estas palabras? Me encantó. Sentí hermoso. O sea, como que pues sí, me identifiqué. Sí. Siento muy bonito cuando llegas en un punto y dices como, ay, Que escucharlo de otro lugar también, sí, ¿no? cómo te percibe la gente también. Ujú. Como que a veces cuando o sea, cuando empecé a llenar el CV, pensaba como en esa Roberta chiquita que era como súper vulnerable y se desbordaba con todo el mundo y como que, no sé, veía las cosas bonitas de la vida, pero también tenía mucho miedo y, ¿no? Y digo, como, ay, hoy esa chiquita, o sea, como que sí se ve reflejada en mí, ¿sabes? Ujú. O sea, sí La digo como sigues estoy teniendo en ahí. paz, ajá, Ujú. estoy en paz con eso, o sea, soy como esa protección que esa chiquita necesitaba, pero sigo teniendo eso. Esa magia, ¿no? Sí, porque hay momentos de la vida donde te cierras y te Claro. enquistas y ahorita estoy en un punto como bonito. Está hermoso, Qué bueno gracias. que te gustó. Última pregunta. Dime. Si hoy alguien está dudando de la gente que se le está acercando o a quién acercarse, de quién rodearse, ¿qué preguntas debería de hacerse antes de dar el siguiente paso? Yo creo que sea relación o pareja, es indiscutible y es necesario que admires a la gente que tienes alrededor. Ojo, todos podemos estar en el mismo barco, tener la misma edad, tener muchas dudas y compartirlas, pero las buenas amistades son las que te dan, yo siento, otro punto de vista. Son las personas presentes, son las personas que sí te aceptan como eres, son las personas que están en tus momentos difíciles, pero creo también sumamente importante que sepan estar en tus éxitos. Porque es muy fácil estar para alguien cuando está peor que tú, Claro. pero es muy difícil estar cuando una persona en las mismas circunstancias está mejor que tú. ¿Y a qué voy con esto? Es muy fácil admirar a alguien que no conoces, a un actor, una actriz o lo que sea, pero alguien que está al lado de ti, que la está rompiendo, es Sí, que vino complicado. del mismo lugar que tú, ¿Qué ¿no? dices? ¿Por qué sí y yo no? ¿Cuándo venimos, no? Entonces creo que eso es muy importante y rodearte de gente genuina que te permita ser tú, ¿sabes? Yo creo que eso sería lo que yo me fijaría. O sea, ser genuino, que tengan cosas que admiro, que sus valores se alineen con los Coincidan. tuyos y ya, que te den paz. Literal. Pues muchas gracias por No, a platicar con ti. nosotros. Qué bonito, amé. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar Anatomía del Fracaso. Nos vemos todos los jueves y nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.